Bienvenidos a esta segunda parte. Este video lo estamos grabando hoy lunes festivo. Para que ustedes lo puedan ver, lo estaremos subiendo mañana martes para la clase. Si ustedes han hecho un trabajo juicioso de lectura y de comprensión, como yo los estoy invitando a que lo hagamos, cuando uno comprende las cosas es mucho más fácil dar cuenta de ellas. Cuando uno comprende es más fácil memorizar, es más fácil centrar la atención en los puntos críticos. Pues es una manera de aprender de forma inteligente. Y eso es lo que, ese es el proyecto del Liceo de los Andes. Cuando llegamos al capítulo 8 nos encontramos con el título del capítulo: No hay justicia en la historia. Entonces, ¿de dónde va a arrancar? Va a arrancar de la constitución de los imperios. A partir de la constitución de los imperios y a lo largo de la historia de Sapiens, vamos a encontrar una constante y es la injusticia. Ese es el planteamiento de este capítulo. Lo voy a resumir, una decisión que tomé. Vamos a utilizar esto que ustedes ven en el tablero. La gran mayoría yo creo que lo recuerda muy claramente. Este es un mente facto proposicional. Entonces, todo el planteamiento del capítulo, el núcleo del planteamiento, yo lo voy a condensar en una proposición, una macroproposición. Es una decisión audaz que tomé, porque uno dice un capítulo de 10 hojas, ¿cómo así que se va? 10 hojas son 20 páginas, 20 páginas, ¿cómo se puede reducir a un planteamiento? Sí, que la tesis de este capítulo es muy simple. Antes de empezar, para los que no tienen fresco cómo es la metodología de un mente facto proposicional, pues recordemos que una proposición es un pensamiento, y un pensamiento es una relación entre dos entidades mínimo. Ese es un pensamiento, una proposición. La entidad 1, acá tenemos la entidad 2, la entidad relacional o conector, el cromatizador proposicional, o sea que le da significado, o sea, cromatiza, es una metáfora que usa Miguel de Zuviría, cromatiza, le da significado a esta relación, y en este caso hay un cromatizador de la entidad relacional. Ya vamos a ver cuál es. Entonces, empecemos. ¿Cuál es la entidad 1? O sea, ¿cuál es el concepto, la idea sobre la que gira todo el capítulo? Pues el título nos da una pista muy clara: no hay justicia en la historia. Entonces, la entidad 1 son las estructuras sociales es injustas, pero yo escogí una palabra que me parece mejor: inequitativas. O sea, estructuras sociales donde no hay equidad, donde no hay una igualdad de oportunidades para las personas. Esa va a ser la gran constante a lo largo de la historia. Es el planteamiento de Harari en este capítulo 8. A lo largo de la historia se producen y se repiten y se reciclan estructuras sociales injustas, inequitativas. La pregunta es: ¿de dónde salen? Por eso me tomé la decisión de armar esta proposición y este mente facto. ¿De dónde sale? Respuesta simple que está en el texto y ustedes lo van a descubrir a medida que lean. A ver, que quede claro, chicos, que aquí yo no estoy haciendo el trabajo del bobo. Escoger una lectura tan rica como esta es una gran oportunidad para que ustedes ingresen en el mundo de la historia, en la dimensión del tiempo y de la historia, y venir yo ahorita a leer por ustedes y resumirles la lectura y ahorrarles el trabajo de leer sería menospreciar su potencial. Esa no es la idea. La idea es que yo lo que estoy haciendo es contextualizar, introducir. Espero no fracasar en el intento, pero lo que estoy buscando hacer es provocarlos
es darles un abrebocas, un aperitivo en la lectura, que les den ganas de leerlo. No es leer por ustedes, ¿no? Entonces, esto ustedes lo tienen que leer y lo tienen que matizar porque este es un esquema absolutamente abstracto. O sea, lo que estoy haciendo es una síntesis del planteamiento del autor. Y ustedes tienen que pasearse por todo el planteamiento. Pero es distinto pasearse cuando uno tiene idea más o menos de para dónde va, cuál es el panorama, los diferentes parajes que aparecen en el horizonte. Pues no es lo mismo a leer a tientas como caminando zombie, sino caminar con sentido. ¿De dónde salen las estructuras sociales inequitativas? Lo van a encontrar en el texto. Del planteamiento que hace él en el capítulo 6 de los órdenes imaginados. Los órdenes imaginados. Entonces, como las relaciones que los órdenes imaginados producen las estructuras sociales inequitativas, el conector esta vez viene en esta dirección. Los órdenes imaginados hacen posible el surgimiento y el sostenimiento de estructuras injustas. Que dice, si una minoría en Sudáfrica, en el siglo XX, una minoría de 3 millones de descendientes de europeos, de blancos, de ingleses, logró tener bajo su dominio en el apartheid a 27 millones de africanos, de negros. Dice, ¿cómo es posible? Ahí no hay una relación de fuerza entendible. Pues gracias a ¿qué? A los órdenes imaginados. Los órdenes imaginados, vamos a crear el conector o la entidad relacional, los órdenes imaginados configurar estructuras sociales inequitativas. Ese es el planteamiento. Ciertas ficciones convierten una estructura social inequitativa en una entidad ligada al destino del universo, a la naturaleza, a los seres vivos, a la biología, a los designios de los dioses. Los órdenes imaginados hacen esa construcción, ¿no? ¿Cómo hacen esa construcción? Entonces, por eso voy a cromatizar el conector relacional a partir de jerarquías o categorías, lo mismo para este caso, a partir de jerarquías imaginadas. Cuando en la conciencia de miles de personas, en Sudáfrica, la conciencia de miles de negros, se inocula la idea de que hay una superioridad de los blancos y que esa superioridad está legitimada por el orden ideológico, por la religión, por la biología, porque unos son más inteligentes que otros. Cuando esa población inocula desde pequeño en la educación una jerarquía imaginada y lo inocula como un orden natural, en ese momento las estructuras sociales tienen larga vida por delante. Larga vida. Va a ser muy difícil desactivar este andamiaje ideológico de que hay unos hombres, unos seres superiores a otros. ¿Y cuál es el cromatizador? O sea, lo que nos estamos entendiendo el movimiento de esta proposición. Los órdenes imaginados configuran estructuras sociales inequitativas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo configuran? A partir de una clasificación, unas categorías, unas jerarquías, donde los seres humanos no son iguales, sino que están clasificados en órdenes diferentes, establecidos por los dioses, por la naturaleza, por el universo. El cromatizador es cómo sucede todo esto. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo un orden imaginado logra sustentar, legitimar, sostener un orden injusto? Pues a partir de un ejercicio donde se legitima, o sea, se vuelve legal, se vuelve legítimo, legitimar o naturalizar las desigualdades.
Este naturalizar, lo voy a poner entre comillas, porque pues es obvio que no es natural. Ningún orden jerárquico en la historia es natural. No hay ninguna superioridad del colonizador y el conquistador español, no hay ninguna superioridad biológica ni a nivel intelectual sobre los aborígenes americanos, los amerindios. No hay ninguna superioridad del colono inglés al llegar a la India, al llegar a Birmania o al llegar a China en el siglo XIX, en la guerra del opio. No hay. Pero los órdenes imaginados se las arreglan para convertir un orden artificial, accidental, casual, en un hecho legítimo y naturalizado por Dios o por la naturaleza. Legitimar o naturalizar las desigualdades es el ejercicio que hay que desactivar, hay que desmantelar porque está oculto. Llega a ser tal este ejercicio de naturalización de las desigualdades que las personas, los contingentes humanos, los pueblos, llegan al punto de aceptar esa condición subyugada, esa condición subalterna de unos grupos por debajo de otros. Aceptarlo, inclusive defenderlo. A veces el mismo oprimido es el que castiga al otro oprimido para defender los intereses del opresor. Entonces, a lo largo de la historia que hemos encontrado, este ejercicio, esta proposición resume todo el planteamiento del autor. Ahí hay varios conceptos que voy a asignarles una tarea, una consulta para que lean de manera juiciosa, busquen fuera del texto, vean algunos documentales, algunas cosas y no se limiten al texto de Harari y a lo que yo les estoy planteando, sino que ustedes se sienten y hagan un trabajo productivo y se apropien de estos conceptos, conviertan el texto en parte de su mente, en parte de su comprensión del mundo, que eso en últimas ese es el propósito de todo esto que estamos haciendo en el colegio. Entonces voy a parar acá y en una última parte ya más pequeña les voy a asignar el trabajo que tienen que hacer para que se apropien de esta idea y sigan el trabajo que hace el autor. El autor va a pasar primero por la India, va a aplicar este concepto, esta idea en la India, luego va a pasar por Norteamérica y finalmente va a plantear esta situación en términos de la relación inequitativa, subyugada de la mujer, de la mujer frente al varón en las diferentes culturas y civilizaciones. Entonces, la lectura de este capítulo es muy rica, llena de matices, de cosas que se pueden traer al presente y es el ejercicio que les voy a proponer en la última parte del video que viene a continuación. Ya nos vemos.